Conversamos hoy con Egle González Lobato. Egle es directora de la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela y además reconocida luchadora social, columnista de la prensa nacional. Queremos conversar también sobre un tema importante que involucra mucho a Egle, que es el llamado Proyecto 2030. Egle, ¿qué cambio supondrá en este programa tan interesante, en esta iniciativa, la llamada post-pandemia del COVID-19? La pandemia por el COVID-19 quizás sea la peor crisis que ha afectado a la humanidad en los últimos 100 años. Esta crisis ha sumado a los desafíos estructurales de las sociedades, retos coyunturales, porque ha exacerbado la desigualdad y la discriminación preexistente. Sin embargo, a pesar del dolor que este retroceso ha significado, la crisis plantea la posibilidad de replantear el modelo existente. Y una de esas posibilidades para resolverla a través de un esquema distinto es plantearse el análisis o trabajar de mano de la Agenda 2030 de la ONU. ¿Por qué? Porque esta agenda permite replantear la recuperación y la construcción del futuro con una visión progresista, incluyente, sostenible, regional y colectiva. De allí que desde inicios de este año, a partir de febrero, impulsé una campaña a la que se llamó Mujeres 2030, de Mujeres 2030, porque este proyecto quería sobreponerse a la crisis coyuntural y inyectarle una visión de género necesaria a cualquier reconstrucción que se plantee para sacar al país de la crisis. Por otra parte, esta Agenda 2030 también inspira una visión latinoamericana, una visión regional. Entonces, no es solamente mirar al país desde su propia crisis estructural, sino también mirarlo conjuntamente con ese esfuerzo que están haciendo otros países para lograr los 17 objetivos de la Agenda 2030. Yo creo que esta mirada, este planteamiento a los ciudadanos, hablarle a 9 años del 2030, bueno, abre grandes posibilidades para incorporarse en un trabajo conjunto. Desde la visión de género, por ejemplo, nosotros hemos insistido que no se trata de una guerra entre hombres y mujeres, sino que debemos apropiarnos todo de esa Agenda 2030 para sacar adelante al país, aumentando esa presencia, participación e incidencia de la mujer en la toma de decisiones políticas. Eso es construir hacia la autonomía de la mujer, porque aunque sea un lugar común decirlo, bueno, representan el 50% de la población mundial. Las cifras son escandalosas en materia de retroceso de esos derechos adquiridos por la humanidad, y especialmente en un país como Venezuela. Sin embargo, la invitación es a disminuir las brechas, a trabajar cada quien de alguna manera en esos objetivos y sumar todos esos esfuerzos por la reconstrucción de un futuro distinto. Desde hace varias semanas, Colombia está envuelta en un conflicto social y además con unas implicaciones políticas verdaderamente graves que seguramente conducirán a una salida al final mediante la consulta popular, tal como sucedió con las protestas del 2019 en Chile, que con el tiempo, bueno, condujeron a una convención constituyente próxima a instalarse. ¿Qué opina de esta situación de Colombia? Diría de Colombia que este es un país donde las consecuencias de la pandemia y el desacertado e inoportuno anuncio de una reforma tributaria por parte del presidente Duque evidenció que existe un conflicto de fondo en una sociedad extremadamente desigual.
A un año de elecciones presidenciales en el país vecino, es muy poco probable que se produzca un giro de la política exterior de Colombia, sobre todo hacia Venezuela. Las tensiones bilaterales han ido escalando al punto que en este momento pudiéramos decir que no hay vías o canales de comunicación abiertos y lo hace más agudo este intercambio de palabras entre Caracas y Bogotá. Es evidente que lo que ocurra en Colombia tiene una trascendencia en Venezuela. De modo que hay que presionar, seguir presionando para que se restablezcan esos canales de comunicación, se logre abrir esa frontera que ha estado cerrada desde tanto tiempo, que ha afectado el comercio bilateral, y además que esta situación no esconde el gran problema que hay en esa larga frontera, donde hay un éxodo de migrantes y, por supuesto, una crisis humanitaria. De un lado de la frontera se encuentra Venezuela, que sufre la peor crisis económica del país y humanitaria, y del otro lado Colombia, que sufre las secuelas de 50 años de conflicto. Hay que procurar que las tensiones entre ambos países baje, aún en esta cantidad de insultos que se propinan los ambos presidentes, de modo pues que incluso atender un poco Bogotá, atender un poco el llamado de 60 o más organizaciones de ambos países que pidieron a la ONU, y a lo cual también se sumó el canciller Arreaza, de que viniera alguien, se designara a alguien para que pudiera tratar de coadyuvar a resolver el problema. Creo que no estaría de más que incluso esa relación entre Colombia y Venezuela y esa reapertura de los canales de la frontera sea pues con ayuda multilateral o facilitación internacional. Bueno, gracias, Eglé, por tus valiosas opiniones.